Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho en el Real Madrid? Que me has sacado de la cama para grabar un episodio especial de Calma, es fútbol. Un podcast reacción, ¿no? De nuestra reacción, que nosotros nos llamamos Calma, que es fútbol, que será una reacción comedida, ¿no? No somos... Sí, sí. Sí, no. Si fuera un video podcast, ¿no? Quizá tendríamos más margen de maniobra para arquear una ceja, quizá, ¿no? Sí, pero no, es que te he escrito de repente con la noticia que creo que nos ha cogido a muchos por sorpresa del cese de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Quería comentarlo contigo porque creo que, aunque estaba muy en entredicho, porque esto está siendo como una especie de gota china, ¿no? El castigo gota a gota en el cráneo del prisionero, ¿no? Pues el Madrid de repente, cuando parecía que no que salía reforzado el Madrid de la Supercopa, pero al menos parecía que, bueno, se había logrado esquivar esa curva, pues resulta que ha decidido desenchufar la máquina de respiración asistida a la que parecía tener conectado a Xabi Alonso, el club, y han separado sus caminos. No sabemos muy bien si casi de mutuo acuerdo, si no eres tú, soy yo. No sé cómo ha sido un poco este cese, pero sí que ha sido una sorpresa. La gota malaya, ¿eh? O sea, no le pongo un 10 a la gota malaya. No, es gota china. Lo otro es la bota malaya, se dice, ¿no? Porque, o sea, ¿qué dices? Sí. ¿En serio? Se dice mal gota malaya porque realmente era bota malaya con B, que era una especie de artilugio que se colocaba como alrededor del pie del prisionero, por eso lo de bota, ¿no? Y iban pensándolo y te iban destrozando y rompiendo los huesos del pie. Entonces, bota malaya, como cosa de tortura, se fue traduciendo sin querer a gota malaya, pero realmente es gota china. Justicia a los ideólogos de la gota china. ¿Y por qué sabes tú tanto de métodos de tortura, Javier? Me inquieta un poco. métodos de castigo y de tortura porque soy aficionado del Real Madrid y sufro mucho esto. ¿Y el callo malayo, eso también está bien o era un gallo? ¿El gallo malayo? No sabemos. No he profundizado tanto. O sea, espero que no nos escuchen Luis Mauri y Lluís Uría, los autores del libro La gota malaya, Pascual Maragall, La obstinación y el poder, ¿no? Porque igual están llamando a la editorial ahora mismo, sí, para cambiarlo. Pero volviendo a Xabi Alonso, Javier, ya has deslizado, ¿no? Ya algunas teorías sobre la destitución de entrenador del Real Madrid, que esto es algo que nos encanta, ¿no? Un poco. Sobre todo, pues, que todo el mundo sabe ahora lo que 4 horas antes nadie sabía, ¿no? Por ejemplo. Y las teorías que se construyen para justificar esta decisión, ¿no? Por supuesto, ya ha aparecido la clásica cama, ¿no? Sí. Cama, que es una de tus favoritas, y salen algunos nombres, ¿no? Como jugadores que quizá no estaban del todo al lado de Xabi Alonso, y yo siento un poco de pena porque en ninguno de los artículos que he leído nombran a Dani Ceballos, ¿no? Nadie le echa la culpa a Dani Ceballos, con la manía que he cogido a Dani Ceballos, que se me olvidó el otro día, ¿viste? En el córner de la última ocasión. Increíble.
que Asencio al final remata a las manos de Joan García. Ves a Dani Ceballos cuando va a sacar el córner Real Madrid, que hace falta a Joan García. Falta en ataque. Yo estaba viendo el partido con mi hijo, le digo, Dani Ceballos va a hacer falta en ataque ahora, ¿no? Y no la hizo, o sea, de la manía que le tengo. Yo he logrado meter a Ceballos en mi lista de... ¿Ah, sí? En mi lista... Es que es increíble que Ceballos haya logrado sobrevivir a Lopetegui, a Solari, a Zidane, a Ancelotti, a Xabi Alonso, y que todo el mundo esté pidiendo un centro del campo, un centrocampista. Y este tipo sigue ahí y nadie sabe muy bien por qué ni cómo ha logrado sobrevivir. Se fue 2 años al Arsenal, luego volvió, renovó y nadie se plantea. Este año está a punto de salir, se ha quedado y nada. Ya veo por dónde vas, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento en un despacho del Bernabéu alguien dijo, no es necesario fichar a Zubimendi, ¿no? ni al Toni Kroos feo, ni a ningún centrocampista porque está Dani Ceballos, ¿no? Hombre, es que hay un dato que creo que es bastante revelador, que lo ha dicho Luis Nieto en el AS, lo ha escrito, que desde la salida de Casemiro, el Real Madrid ha fichado a 13 futbolistas y solo uno de ellos, Tchouaméni, es un centrocampista en el más estricto sentido del término. Porque si quieres Güler, se puede asemejar a algo así, pero 13 futbolistas desde que se fue Casemiro y solo uno, Tchouaméni, es un centrocampista. Cuando se venía del supuestamente mejor centro del campo de la historia del club. Entonces, es una sensación de no haber sabido interpretar las necesidades acuciantes del equipo, rarísimo, ¿no? Claro, porque por el camino, después de vender a Casemiro, se han despedido Luka Modric y Toni Kroos, claro. Claro. Sí, Javier, sí. Pero claro, hablando de las teorías, es que las teorías se alimentan más cuando a nivel clasificatorio, ¿no? La temporada del Real Madrid todavía no era ninguna catástrofe, ¿no? Entonces, pues hay un poco espacio para casi todo, ¿no? Pero también el comunicado habla de mutuo acuerdo, ¿no? Que también da pie a una cierta interpretación, ¿no? Como que el propio Xabi Alonso ha entendido que no podía reconducir la situación, no podía desarrollar el proyecto como a él le gustaría. Se hablan también de injerencias, ¿no? Que había injerencias del club hacia su trabajo, que eso a él no le gustaba. Tú de todo esto, ¿no? Ahí, desde el corazón de la problemática, Javier, ¿tú qué motivos ves, qué causas crees que han motivado este despido? Yo, para empezar, creo que Xabi Alonso ha estado muy solo, por gran parte culpa de la directiva, la mayor parte, pero también en cierta parte por él mismo. Creo que no ha sabido blindarse, no ha sabido transmitir seguridad en lugar de soledad. Creo que no ha sabido rodearse de gente y ayudantes con verdadero carisma, de gente relevante. Sobre todo si eres de naturaleza reservada, como es él, le ha faltado dominar los mensajes, contar de verdad lo que estaba sucediendo y ser creíble. No te digo inmolarte en una rueda de prensa y ser un entrenador incendiario, pero sí manejar mejor los mensajes en ruedas de prensa y que no filtren tus propios jugadores, o que un jugador que se disculpa lo haga se disculpa de todos menos de ti, o que el presidente de tu equipo no te nombre en la comida de Navidad. Ha ido perdiendo esas pequeñas batallas, pero una batalla tras otra, como la película de Paul Thomas Anderson, y tampoco ha encontrado un cortafuegos a eso. Y creo que que ha perdido todas las batallas porque llegó con un plátano a una pelea de cuchillos. Y desde lo de Pintus también, que es una especie de obsesión de Florentino, una cosa como de talismán, que para mí roza la superchería, pero también lo de, por ejemplo, Mourinho llegó y pidió a Caranca a su lado. Ancelotti tuvo primero a Zidane y luego a Fernando Hierro. No creo que estos dos casos sean casualidad, ¿no? Cuando llegas a un club como el Madrid
que te sabes rodear de gente que conoce el club, que tiene buena relación con los de arriba y que de algún modo también o tienen un respeto y no estás tú tan solo. Yo creo que Xabi Alonso a lo mejor ha creído que conocía el club, que tenía muy buena relación con los de arriba, con los Haas, con Florentino y demás, pero creo que ha descubierto que cuando sopla el viento, ahí arriba estás tú solo. Y te lo tienes que comer tú. Y de puertas para adentro, yo creo que le ha faltado ese respaldo, ¿no? Que se le respete si dice o hace esto, pero no ha podido. Hay un dicho dominicano, ¿no? Que es, lo dijo otro día un exboxeador, me dijo: en el cielo manda Dios, en la iglesia manda el Padre, en mi casa mando yo y en mí no manda nadie, ¿no? Pero bueno, Cuando digo lo de en mi casa mando yo, es como en mi trabajo, ¿no? En el club, en tu casa, que es el Real Madrid, él creo que no ha podido tener ese mando, esa capacidad para que lo que él dijera tuviera categoría de orden o de respeto. es dominicano ese dicho. Sí, confirmamos. Sí. Para que sirva para mi persona, cabría añadir una última frase que dijera y yo no mando en ninguna parte, ¿no? Sí. Pero que sea un poco lo de Xabi Alonso, que yo lo imagino un poco esta noche, como donostiarra que es, ¿no? Quizá esté escuchando A la buena vida, ¿no? Esa canción, creo la mejor canción en español, diría yo, sobre las rupturas, ¿no? Que nos va a pasar, ¿no? Un poco ahí, ¿no? Que dice: has estado hace tiempo algo raro por momentos, ¿no? Y es un poco lo que yo he pensado muchas veces de Xabi Alonso, que no he reconocido, ¿no? En buena parte de su paso por el Real Madrid, que no sé si él puede arrepentirse, ¿no? En algún momento. Yo me he acordado mucho esta tarde de la frase esta de Guardiola, ¿no? De que me con la suya, que era un poco, ¿no? Le preguntaron qué consejo le daría a Xabi Alonso, y como has apuntado tú ya, pues quizá no siempre ha meado con la suya en el Madrid, y eso a largo plazo se te comen, ¿no? Se te comen. Sí. Sí, también por lo mejor puede estar escuchando a Family, ¿no? Otro grupo así como de... también de allí. Que al otro lado, ¿no? Ahora que está al otro lado, esa canción me encantaba. Pero sí, también esto, ¿no? Que esta frase también que es potente y bonita de Dostoyevsky, ¿no? En Crimen y Castigo, que de repente dice: tu peor pecado ha sido haberte destruido y haberte traicionado a ti mismo a cambio de nada. Y un poco creo que es lo que le ha podido suceder, ¿no? Que yo creo que en algunos momentos al final no ha podido ser él mismo y al final tampoco ha tenido nada a cambio sustancial ni por parte de sus propios jugadores, que yo creo que no le han apoyado incluso cuando él ha tendido más la mano o ha tendido puentes, ni de puertas para adentro con el club. Ya te digo, yo creo que ahí hay varios temas importantes que también quiero tocar contigo. Lo que te he dicho de Pintus, ¿no? Que parece Pintus Locke, el de Lost, que es una figura ya casi mitológica, ¿no? Que no dudo que no sea bueno, pero tampoco es lógico que Florentino considere que es el único profesional capaz de llevar con dignidad o con un mínimo de capacidad la preparación física de sus jugadores, ¿no? Que parece que todos se lesionan si él no está, cuando el año pasado también se lesionaron un montón y estaba. Tampoco le valía a Dupont, aquel que estuvo con Zidane cuando Zidane castigó un poco a Pintus, y no me lo creo. El Madrid está dando bandazos en muchas cosas, sobre todo en la parte esta, ¿no? De ahora recupera el médico croata que dijo lo de las vendas del Barça. Se ha encargado la nutricionista de no sé qué. Ahora resulta que Pintus es la piedra angular del funcionamiento del club como el Real Madrid, ¿no? O sea, Pintus tiene que estar, y prueba de ello es que le dejaron ahí como de performance manager o algo así, un cargo inventado para recuperarle a la primera de cambio, porque para Florentino es como un talismán, ¿no? Sí, no, es así. No recuerdo cuándo decayó la conversación, Javier,
dice de la buena vida, ni el punto en que dices tú que algo cambió. O sea, yo me he acordado también, bueno, todo el mundo, ¿no? Ese punto en el que algo cambió o en el que se hizo visible, claramente hay un antes y un después del clásico que gana el Real Madrid, que debería ser el momento más feliz de Xabi Alonso, ¿no? Como entrenador, y que el cambio de Vinicius, la reacción posterior, el comunicado después de Vinicius sin pedir perdón explícitamente a Xabi Alonso, que el club lo dejara correr, ahí, claro, visto en perspectiva, dejó una posición difícilmente sostenible, ¿no? Pero que estamos dando vueltas, ¿no?, sobre lo que nosotros podemos interpretar que ha pasado, pero ¿sabes qué he echado en falta yo estas horas también? O sea, tú, ¿quién consideras que es ahora mismo el periodista que cubre la información del Real Madrid, que digas, esto es la verdad, ¿no? Esto va a misa, esto que he leído, esto es lo que ha pasado realmente? O hay interesadamente alrededor del Real Madrid cierta ambigüedad, ¿no? Algunos vacíos que luego pueden rellenarse de cualquier manera y que ayudan un poco a que nadie tenga la certeza de qué pensar en temas muy importantes. Sí, yo tengo algunos periodistas que conozco y que me fío mucho de ellos y que creo que están bastante bien informados dentro de la bunkerización esta en la que vive el Real Madrid, que yo creo que es que lo saben 3 que están ahí dentro y que son muy herméticos con todo, con la información y con incluso un poco inactivos en ocasiones para mí, desde mi punto de vista. Yo es que estoy un poco enfadado con Florentino Pérez, Javier. O sea, ya sabes que yo soy una persona que perdono cualquier cosa, casi cualquier cosa. Soy muy comprensivo, soy empático, pero, o sea, puedo perdonarle a Florentino Pérez que tenga secuestradas o escondidas a las mascotas del Real Madrid, ¿no?, en la fundación, que nadie sabía que existían hasta que nos avisaron. Valor gol, valorcito. Puedo perdonarle que no invierta en ninguna de nuestras ideas de negocio, o sea, ni siquiera en una que resolvería todos sus problemas, que es la de comprar a todos los niños de España cuando nacen, pero que me haya arruinado una noche de no hacer nada, que era lo que yo tenía previsto hacer este lunes, ¿no? Quizá ponerme mi batín, llenar los bolsillos del batín de mandarinas y ver un par de capítulos de Larry David, y se le ocurre que era un buen día, ¿no?, para anunciar el adiós de Xabi Alonso, Javier. Y ya llega un momento que el fútbol, y tú como aficionado al Real Madrid, deberías pedirle que no te arruinara días así. O sea, esto, y ya no tanto que ganen, sino que encima no te castiguen. No sé si me apoyas un poco en esto, esta reivindicación. Yo te apoyo siempre en todo, Enrique, ya lo sabes. Yo estoy contigo a hombro con hombro en cualquier queja que tengas o en cualquier petición. ¿Y a Álvaro Arbeloa lo apoyas también? Álvaro, por supuesto. A ver, yo soy bastante... Yo en eso soy un poco contrario a Florentino, que Florentino considera que ningún entrenador del Real Madrid es suficientemente bueno. Yo creo que casi todos los entrenadores del Madrid de los últimos años les he apoyado o me han gustado y no he querido que se fueran. No quería que se fuera Zidane, no quería que se fuera Ancelotti, no quería que se fuera ahora Xabi Alonso, y cuando esté Arbeloa creo que le apoyaré porque generalmente creo que es un trabajo un poco ingrato en cuanto a que creo que quiero lo mejor para el equipo y a veces son los jugadores los que son un poco divos. Es verdad que a veces me cuesta mucho el típico entrenador cabezón, ¿no?, insistente y todo esto. O muy cebollón, ¿no?, que hay mucho de esto en el mundo del fútbol. Pero a ver qué hace Arbeloa. Es una papeleta muy complicada. Yo creo que va a ser un poco tipo Solari, ¿no? Que Solari llegó, estuvo poco, pero fue intervencionista en cuanto a... Llegó a una situación un poco anárquica y tomó una decisión impopular como apartar directamente a Isco porque le consideraba fuera de forma o apostar de forma decidida por Vinicius, ¿no?
yo creo que hará algo de esto, alguna toma de decisiones casi política, ¿no? O porque venga de un poco desde arriba, o porque él haya visto que tiene que dar eso para... porque si no, sí, es más difícil conducir la situación, ¿no? Me dicen que puede volver Endrick, que hay una cláusula del contrato de cesión con Olympique de Lyon. Es típica cosa que yo prefiero que no suceda, ¿sabes? Que se pone tal numerito que digo, mira, prefiero que esté ahí, ya está, que juegue uno... También sería una llamada a Tom Fútbol, ¿eh? Que vuelva Endrick, ¿no? Que iba a estar fuera y que luego marque algún gol determinante. No lo sé. Yo no tengo muy estudiado al Arbeloa entrenador, pero he leído un tuit que me ha hecho mucha gracia, que podemos leer quizá a modo de consejo al nuevo entrenador del Real Madrid. Lo ha escrito Lagartman y dice: si yo fuese Álvaro Arbeloa, conociendo la acuciante necesidad de demostrar poder en el vestuario, aplicaría la regla de oro del primer día en la cárcel, Javier. Localizaría al más débil de la plantilla y le metería una paliza delante de todos sus compañeros. Sería un buen comienzo, ¿no? Quizá. Eso pasa también un poco... No para que reciba la paliza, pero los demás. Sí. Pasa un poco en el club de la lucha también, ¿no? Que de repente Edward Norton, ¿no? le pega una paliza de repente al personaje que hace Jared Leto y todo el mundo se queda como un poco... Porque Edward Norton parece así como un buenecillo y le pega una paliza y de repente dice, solo quería destruir algo bonito, ¿no? Pues que coja... ¿A quién puede coger entonces? Arbeloa y que se cargue a alguien. No vale que es esta que se cargue al pobre Gonzalo o algo así, o a Gul. Gonzalo, cuidado, que juega rugby. A ver si acaba trasquilado Arbeloa, ¿eh? No, tiene que pensarlo. Hombre, si es inteligente ya le pegaría la paliza. Bueno, si es inteligente no nos haría caso, ¿no? Pero en el caso de aplicar este extraño consejo, que vaya por alguno lesionado ya, ¿no? Así no pierde nada para la semana que tiene Copa en Albacete y luego Liga contra el Levante. Sí. Que, por cierto, menuda película de flipaos, el Club de la Lucha. Eso tengo que decirlo. No quiero abrir ninguna polémica. No, a ver, el Club de la Lucha es una de estas películas como American Psycho, que creo que la gente a veces no la interpreta del todo bien o la adoptan de repente, pues gente con un poco con algún problema ahí subyacente. Pero el Club de la Lucha es que, o sea, me refiero, es de Fincher. O sea, que Fincher creo que todas sus películas son siempre muy especiales, solo por su forma de rodar. Pero está guapa, pero de flipados, como dices. Pero... Claro, la gente se cree que vive, que se cree que es, ¡buah! Soy Patrick Bateman literal, ¿no? O soy... Sí, soy yo literal. Estoy en el proyecto Mayhem con Edward Norton y Brad Pitt, sí. Que por cierto, ahora el Madrid seguro que le mete 7 goles al Levante el fin de semana, el sábado creo que es, y ya pasará algo que me da mucha pereza, ¿no? Que ya la gente se ven cositas, ¿no? Ahora sí que... O sea, ¿qué es lo que ocurrió en los primeros 20 minutos del primer partido de Xabi Alonso también, ¿no? Después de Ancelotti. Sí. Entonces... No, pero yo creo que el Madrid realmente... Yo creo que uno de los... una cosa que puede hacer Arbeloa, que yo también creo que me habría gustado ver un pelín más con Xabi Alonso, que puede hacer es, y porque él además creo que tiene más conexión directa, es empezar a dar minutos a algún canterano, que puede ser una medida un poco populista para un poco de pan y circo, ¿no? Para el pueblo enfadado en el circo romano, pero la gente también cuando ve algo así, pues de repente le calmas de alguna manera, ¿no? De repente, pues que se ilusione con un centrocampista que sepa dar 3 pases seguidos, ¿no? Que tiene que haber alguno en la cantera, ¿no? Ya sea Pitarch, Palacios, Cesteros, quien sea. Y de repente, pues que Arbeloa ha trabajado con ellos, a lo mejor que suba a 1 o a 2 y que se metan un poco en la dinámica y de repente es un gestito que a lo mejor sí que puede dar algo de más fútbol, porque el Madrid tiene problemas
estructurales, serios, ¿no? No creo que sea esto ninguna novedad, ¿no? Pero que ha sucedido un poco esto que decía, ¿no? La famosa frase de Rafa Benítez cuando estaba en Valencia, que dijo, cuando le trajeron un fichaje que no quería, dijo, he pedido un sofá y me traen una lámpara, ¿no? Pues yo creo que esto de lo que hemos mencionado, los 13 futbolistas fichados, siendo solo Tchouaméni un centrocampista, es un poco este caso ahora con Xabi Alonso, ¿no? Que él quería a Zubimendi, que además fue pupilo suyo en la Real Sociedad, y no le traes y fichas a Mastantuono, que Mastantuono para mí es una cantada histórica. No sé si el chico luego a lo mejor... Hombre, no, confía. Que no, si yo no... Le metió un gol al Levante, que lo vi yo, sí, y pero mi cerebro yo le dije, demuéstrame que eres bueno, y metió ese golazo. Lo que pasa es que no se lo he vuelto a decir mentalmente en ningún partido. Porque yo no sé si el chico de verdad, a lo mejor dentro de unos años es buenísimo. Seguro que acaba siendo un jugador, pero que lo que está claro es que era la última de las necesidades del Real Madrid ahora mismo, en esta temporada, y de repente decides gastarte la morterada en Mastantuono cuando creo que era una posición teóricamente o cubierta o que tampoco era una urgencia en traer a un chico de 18 años sin experiencia en Europa, casi sin experiencia en general, para foguearse de repente una temporada importante, ¿no? No sé, son estas cosas de lo de la lámpara y el sofá de Rafa Benítez, ¿no? Luego... igual Xabi Alonso está, en lugar de escuchar a la buena vida, está escuchando a las grecas, ¿no? Y está escuchando, te estoy llamando Zubimendi, ¿no? Te estoy llamando Zubimendi, no sé cómo te lo voy a decir, ¿no? Sí. No, pero si Zubimendi además, yo te digo que Zubimendi entiendo que al Madrid se le pueda escapar, porque el Madrid yo entiendo que es un club que puede atraer a muchos jugadores, pero no siempre a todos. Se te escapará alguno. Yo entiendo que a Zubimendi a lo mejor el Arsenal con Arteta, fuera de la experiencia de la Premier, pues a lo mejor le atraía más y le parece entendible, pero porque tiene que haber algún centrocampista más en el mundo del fútbol aparte de Martín Zubimendi. Con todo, te digo que me parece Zubimendi un jugador muy bueno, internacional. Creo que hay que apostar por jugadores, como diría aquel, y encima es nacional, ¿no? Creo que sí, pero que tiene que haber más centrocampistas. Para eso están los scouts, ¿no? Tiene que haber centrocampistas aprovechables, que sepan jugar, que sepan que ser ordenados. No te digo fichar a... Será por centrocampistas en España, ¿no? Otra cosa no. Claro, eso. Pero Arbeloa estaría guay, que no es imposible, claro, pero que pusiera a Xabi Alonso a jugar, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, convocarle. Un poco tenemos aquí un canterano que... Sí, ¿no? Sí, luego también, tú has dicho algo que estoy muy de acuerdo contigo, y creo que todo el mundo, que es ese punto de inflexión del clásico, con la historia esta de Vinicius y la proeza suicida de pegarte un tiro en el pie consiguiendo ganar al Barça y convertirles una crisis durante una semana, como hizo el Madrid. Pero también hay otro punto de inflexión para mí importante, la temporada o en el devenir de ese comienzo muy ilusionante de Xabi Alonso, y luego cómo de repente el equipo se va cayendo y la gente va dejando de creer y va teniendo problemas internos. Para mí hay otro momento que es que a lo mejor ha pasado un poco bajo el radar, que es la vuelta o la reincorporación de Bellingham, ¿no? Bellingham, el Madrid era solvente y ganaba todos los partidos. Cuando estuvo de baja por lo del hombro, se reincorporó el día del Metropolitano, que fue el desastre y un naufragio. La resaca duró durante semanas y meses, todavía se sigue hablando del tema, y coincide también con que Güler estaba en un momento altísimo de forma, y de repente también él se descoloca, se le mueve, no es compatible con Bellingham. Bellingham está a 2 partidos que son los que el Madrid vuelve a retomar está 2 partidos sin jugar, que son los que el Madrid vuelve a retomar el vuelo, luego se vuelve a reincorporar. Y yo te digo, te lo he dicho desde el año pasado, yo me sigo sin creer del todo a Bellingham de interior.
o no me creo a Bellingham de interior con los jugadores actuales que tiene al lado. Tampoco, no sé si es demasiado llegador para ser centrocampista y demasiado centrocampista para jugar cerca del área, no lo sé. Pero creo que está en una situación de estancamiento y de que creo que ha ayudado a este caos del Madrid, ¿no? La reincorporación y el no saber cómo integrar y cómo incrustar a Bellingham en el 11 cuando iba bien la cosa. Sí, ¿no? Ese encaje Bellingham, Vinicius, Mbappé, ¿no? Que fue... Hay un pasaje en una novela de Richard Ford o de Paul Auster, creo que es de Paul Auster, no recuerdo, que habla de una relación y explica que hace un símil diciendo que cuando los motores de un avión se paran, nadie se da cuenta en el avión. O sea, el avión sigue volando, ¿no? Sigue planeando durante un tiempo hasta que al final pues se estrella, ¿no? Y que a veces en una relación es difícil saber cuál es el momento en el que los motores se paran, ¿no? Y tanto a Ancelotti como a Xabi Alonso les ha podido pasar algo parecido, ¿no? Y es el puzzle que tiene que resolver también Arbeloa ahora, ¿no? Para que no le pase lo mismo. Y es verdad que hay el Madrid planea, gracias a Mbappé, planea con estilo, gracias con Mbappé, un poco por los goles que ya va metiendo, pero tampoco, o sea, a mí me parece algo a tener en cuenta que Mbappé lleve en las últimas 8 temporadas y media, lleve 7 entrenadores distintos. Me parece síntoma de algo y tampoco creo que sea casualidad. No estoy echando la culpa a Mbappé necesariamente de nada, pero también te digo que un líder o un jugador franquicia, un jugador en un buen momento, no llega a esta situación. Tener 7 entrenadores distintos en 8 temporadas y media. Me parece que es un dato también revelador. Vaya palito colateral a Abel Resino, que tuvo un montón de entrenadores en Atlético de Madrid, ¿no? Pero sí. Fue una época muy buena del Atlético de Madrid. Pues no sé. No, porque Quizá. Justo se fue y ganaron el doblete. Por eso. Pobre el Resino, llegó a Radomir Antic. Sí, pero también hay algo... yo me acuerdo de Camacho hoy, por ejemplo, también. Mucha gente ha citado a Camacho, es curioso. Pero Camacho dice, de repente trending topic hoy, no me lo esperaba. Que es alguna vez que tú también has dicho aquí que Real Madrid venía repitiendo muchos tics de la última parte de la primera etapa de Florentino al mando, ¿no? Tanto de la manera de los fichajes que estaba haciendo y esto es otra. Esta es otra, que remite a aquella época también, Javier. Sí, al final es lo que dice, ¿no? Que todo es cíclico y todo vuelve. Y la sensación de a veces de un poco de déjà vu, ¿no? De jugadores que sí, que nadie duda de su calidad, nadie duda de que todos son talentosos y individualmente son jugadores que pueden marcar la diferencia, pero hay algo ahí que no acaba de encajar y el Madrid necesita a alguien que tome decisiones quizá impopulares, como pudo ser en su momento Capello, ¿no? Capello de repente se carga a el que él consideraba el mejor jugador que había visto nunca, que es Ronaldo Nazario, y él se lo carga en el mercado de invierno y de repente trae a Higuaín y empieza a jugar Higuaín, que es un chavalín de 18 años, ¿no? Pues no lo sé si el Madrid tiene que hacer tomar una decisión tan drástica como esta, pero desde luego la inacción no le está beneficiando en cuanto a la plantilla, porque es esta política del Madrid de repente de no hacer nada en invierno, salvo incluso perder a un jugador como Endrick, ¿no? Pero no trae a nadie, no tomas cartas en el asunto, pues no creo que sea lo mejor, ¿no? Para retomar o reconducir esta situación. Tengo un par de preguntas para ti, Javier, también. A ver si me sabes responder. La primera, ¿sabes si están bien Presionín y señor Pase Bueno? Presionín y quién sabe si la cama viene de ellos precisamente. Siguen en el cuerpo técnico, ¿no? Con
con Arbeloa ahora. Espero que Arbeloa yo creo que va a ser menos de Prisionini y de señor pase bueno, va a ser más de fusta y altavoz, ¿no? Como un poco... He visto también una portada de Garabatos hoy en la que hablaba como un poco la chaqueta metálica, ¿no? Que lleva... Que esto es... De repente esto también me gusta mucho, ¿no? La mano dura de repente, ¿no? Se acabaron las tonterías, ¿no? Empezar... Prohibido el teléfono en las concentraciones, eso en el autobús, eso a la gente le encantaba, siempre. Sí. Mr. Látigo, ¿no? Sí, Mr. Látigo, exacto. Mr. Látigo es una buena... Pintus es un poco eso, ¿no? Pintus es esta figura, yo creo que siempre dicen que Florentino le está preguntando, ¿le estás dando caña o no a los jugadores, ¿no? Como que es muy de... Caña de chocolate, pero quiero decir, si estos se han enfadado con Xabi Alonso porque les ha dicho un poco, ¿no? que mantengan la posición y que corran un poquito hacia adelante, ¿no? Pues para un látigo está, no sé yo, Javier, no lo sé, porque tú si Arbeloa no cuaja o lo que sea, o sea, ¿tú a quién pondrías de entrenador del Real Madrid? Si te dejaran elegir un entrenador en el mundo. No, con contrato y con todo. Sí, lo que sea. O sea, no creo que sea fácil, pero pues estaría entre Klopp, Scaloni, pues quizá, no sé, Tuchel, no sé, a mí Tuchel también me ha parecido un poco... No, siempre me ha parecido un poco mentirita Tuchel, sinceramente, pero... Cuando me has preguntado con contrato, te referías a, claro, dado de alta, no le vas a pagar en B, no, pero, ¿no? Y ya también, pues, no lo sé, pero hay también, ¿quién pensaba? Sí, el otro día pensaba y digo, ¿tú crees que, por ejemplo, Cesc Fábregas iría al Madrid? Hombre, eso reactivaría mi ilusión por el fútbol. Sí, eso. Pero no sé, Cesc Fábregas tampoco no creo que fuera el típico... Hombre, podría corregir el error histórico que comete yéndose al Barça. Yéndose al Barcelona. Un poco, Cesc Fábregas, que debería haber ido al Real Madrid, que era algo que estaba ahí. Tampoco fue un error histórico, ¿no? ¿Tú crees? Para él. ¿Tú crees? Pues hombre. Pues tuvo 3 temporadas y no jugó mal, ¿eh? Pero jugó fuera de posición, adaptándose, no fue el capitán general, como podría haber sido en el Real Madrid, ¿no? Sí. Y al final se retiró sin ganar una Champions también. Fábregas, que me duele más a mí que a él seguramente. Eso. Sé que es así. Pero pues sería a lo mejor el típico, lo que tú dices, que yo creo que quizás se fue con un sabor así algo amargo. Y luego, ahora que los del Barça son tan comprensivos, ¿no? Con este tipo de movimientos, con Joan García y todo eso, quizás sea el momento idóneo. Y quizás sí, quizás no sería... La gente pide a Luis Enrique mucho para la temporada que viene. Bueno, también es verdad que hace poco lo vi también, que sería... Y Luis Enrique creo que lo dijo un día en un documental, ¿no? O algo así dijo... Sí, medio en broma. Sí, que... Es decir, medio en serio. Que ¿no? podría haber hecho... Medio en serio. Podría haber hecho... Pero creo que él está tan loco que se lo podría plantear en serio, de repente. O sea, como le gusta, es tan competitivo y tan adrenalínico con estas cosas que le pega de repente calentarse y de repente dar la última vuelta al asunto. Realmente sería un desafío con una conquista hipotética de una Champions, el primer entrenador que gana una Champions con el Madrid y el Barça, ¿no? Cosas así. No lo sé. Yo pondría... ¿Sabes quién sería mi apuesta para el banquillo del Real Madrid? Yo te digo que no tendría ningún problema en que llegara Luis Enrique al Madrid. En eso no soy bastante poco... No, y tampoco Luis Enrique te creas que me ha ilusionado tantísimo. O sea, me parece un poco a veces... Ya creo que es muy trabajador y creo que es un tipo posesivo, pero creo que también a veces es de los que es muy cebollón, o sea, muy de sus convicciones hasta el final, y creo que él ha tenido también la personalidad para que en el PSG y convencer para que le dejen hacer. Yo no sé si en el Madrid también
pues como lo puede pasar un poco en el Barça. Ya. Mbappé, ¿qué opinaría, ¿no? Esto. Pero llega Luis Enrique con Fabián Ruiz debajo del brazo, ¿no? Que dicen que igual... Ya, que se va a lo mejor a Galatasaray, ¿no? Me pareció rarísimo esto, ¿no? Ya, me parece loquísimo, no me parece. Sé. Que era otro jugador que el Madrid también se podría haber planteado hacer una ofertita, ¿no? Si está por la labor de irse o está en el mercado por la razón que sea. Pero es verdad que yo creo que el PSG se lo vende a Galatasaray antes que al Madrid, de todas. Yo antes de que me dijeras lo de Fábregas, que ni se me había ocurrido, yo abogaba por José María Gutiérrez, Guti, entrenador del Real Madrid. No. Currículum aún más brillante en el juvenil que Arbeloa, y ya puestos a que me sacas me quitas el batín un lunes por la noche para grabar, nos reiríamos, ¿no? Con Guti nos reiríamos. Déjame soñar, ¿no? Déjame soñar un poquito, ya sé que no. Y Raúl, ¿qué estará pensando también? Es que yo creo que también 2000 años en el Castilla, ya intuyó que su tren iba a ser difícil que pasara, ¿no? También se lo he leído a alguien que decía ha tenido mala suerte Xabi Alonso, porque si Raúl hubiera seguido no la habían destituido, ¿no? Solo porque Florentino no quería a Raúl bajo ningún concepto como entrenador principal. Claro, es que a ver, Arbeloa siempre ha estado muy bien considerado en el club, y también lo de Guti. Yo recuerdo que cuando Arbeloa gana, creo que es la Copa del Rey con el juvenil, que les hacen como un pequeño homenaje en el Bernabéu antes de un partido, y Guti, que está comentando ese partido en la televisión, dice: yo también gané la Copa del Rey y no nos hicieron nada. Digo algo así como sí. Hay clases, ¿no? Hay clases. Ahí, pues, pobre Guti. Incomprendido como jugador, incomprendido como entrenador. Pues entonces, ¿crees, Enrique, que podemos empezar tú y yo a presionar por la candidatura de Cés Fábregas? Sí. Empezar así a malmeter, empezar a lanzar globos sonda, a ver cómo está la gente, cómo reacciona. Hombre, el cómo está ahí peleando puestos europeos, ¿eh? Es verdad que... No, y luego sería como muy... Y traería a Nico Paz. Claro, por eso. No me parece... Y a Jacobo Ramón, si es que... Sí, no me parece una... No es tan descabellado, si lo piensas fríamente, Enrique. No. Pero es verdad que sería un poco repetir el mismo patrón que con Xabi Alonso, ¿no? O sea, darle el mando a alguien joven, que viene un club que no es lo mismo. Nada, que sí, por supuesto, que yo soy partidario de dárselo si por mí seguiría a Xabi Alonso, evidentemente. Eso para empezar, claro. Pero que no sé si a lo mejor le salta las alarmas en el club, ¿no? Que Florentino además ya está en este que Florentino solo quiere a gente que no le complique la vida demasiado. Es que si lo piensas, no hay tantos candidatos a ese puesto de trabajo factibles, ¿no? O sea, para ser veterinario en una clínica en Alcorcón hay centenares de miles de personas en el mundo, ¿no? Pero realmente para ser entrenador del Real Madrid tienen que darse una serie de condicionantes, ¿no? Sí. Que estrecha mucho el casting, realmente, ¿no? Sobre todo desde que Vicente del Bosque no está disponible, ¿no? También. Sí. No, se va reduciendo, y es como un poco el quién es quién, ¿no? Que vas bajando fichitas y te quedas con 4 viejos conocidos que están siempre ahí en rotación, ¿no? Zidane siempre sale en todas las conversaciones. Que no vuelva Ancelotti, ¿no? Que Zidane, además, el tipo me hace mucha gracia porque le da todo igual, ¿eh? O sea, no sé, que él lleva sin entrenar 5 temporadas ya. Y tranquilo, ¿no? Y además él con Mbappé, ¿no? Que lo había pedido y demás, y podría ser para él apetecible, y el tipo dice: no, estoy aquí bien tranquilo, ya a lo mejor cojo Francia dentro de un año o algo así. Estaba viendo la Copa de África. El otro día estuvo viendo Argelia, que estaba su hijo. Bueno, está su hijo, portero. Claro, sí. Sí. No sé. Bueno, mañana grabamos otra vez, porque no paramos. Han despedido al entrenador del Mirandés, así que habrá que hacer otro especial. Bueno, el Mirandés está... Otro especial de calma. Escalollo rojo, ¿no? Era. De calma es fútbol, ¿no? A partir de ahora vamos a resolver todos los problemas que haya en el mundo del fútbol, ¿no? ¿Te parece bien, Javier?
Bueno, a lo mejor podemos hacer una oferta por el Madrid por Pablo, el entrenador del Castellón, que ha conseguido un récord, ¿no? A Pablo Hernández, dejarlo tranquilo, por favor. Dejarlo tranquilo. Que... Bueno, el Castellón es un buen ejemplo, ¿no? De una destitución de entrenador que tiene un buen efecto en el... Sí, se puede parecer más a la destitución de la temporada pasada a Dick Schroeder, que extrañó mucho. Este año destituyen al entrenador porque no habían ganado ninguno de los 5 primeros partidos de liga. Bueno, fue un poco más comprensible. Pero el año pasado estaba el equipo recién ascendido, creo que estaba 8 puntos por encima del descenso, sí. Y llamó mucho la atención la decisión de Bob Bulgaris, ¿no? Este ejecutivo que venía de la NBA y que compró el Castellón, de despedirlo. Y yo recuerdo que hice una entrevista con Bulgaris y me explicó que resumiré, ¿no? Que él veía que ese no iba a ser su entrenador del futuro y para qué iba a dejar que se deteriorara la relación y todo alrededor del club, porque el equipo estuviera bien clasificado, ¿no? Si él creía que se podía avanzar a lo que iba a venir después y empezar a construir el futuro, ¿para qué iba a esperar, ¿no? Eso es verdad que es una visión bastante pragmática, ¿no? Y que creo que es lo que le ha faltado al Madrid estos meses. Sí, no, o incluso que podría ser una explicación de por qué, si todavía Xabi Alonso está a tiempo, ¿no? de ganar la Liga o ganar la Champions, se decide esto en el Real Madrid, ¿no? Porque consideran que ya no creen en él o que la dinámica de trabajo no es buena. Y antes de que se deteriore todavía más, no sé. Quiere decir que o lo haces antes de Navidad o no puedes tomar una decisión una decisión tan drástica con una semana de entrenamiento después del parón, con tu máxima estrella lesionada, con la defensa en cuadro y el juego de la Supercopa, que es un trofeo, un torneo menor, digamos, y de repente solo porque juegas contra el Barça se convierte en una cosa de vida o muerte, ¿no? Pues, se puede decir que Gerard Piqué y Rubiales, ¿no? han destituido a Xabi Alonso, ¿no? Que si la Supercopa se jugara en verano, sería todavía entrenador, o lo hubiesen destituido en agosto, después de la Supercopa. Tampoco se sabe, no sé. Lo único que está claro, Javier, es que van a por los guapos. O sea, tenemos que estar alerta, porque van a por los guapos. Así que luego tampoco es tan guapo. Pasa como con Toni Kroos feo, ¿no? Con el Toni Kroos guapo tampoco es tan guapo. Con Xabi Alonso tampoco, no sé. Y el Toni Kroos feo tampoco es tan feo, ¿no? Claro, es que son las etiquetas, ¿no? Esto es como esta viñeta que me encanta de Johnny Bravo, aquel dibujo animado mítico de Cartoon Network, que de repente sale mirándose en un espejo y dice, llama por teléfono y dice, policía, hay un hombre guapísimo en mi casa. Bueno, perdona, era yo en el espejo. Una de mis favoritas. Pues Enrique, ha sido un placer este podcast de emergencia analizando la situación del Real Madrid y de la destitución de Xabi Alonso. Seguiremos hablando. Esta semana hay Copa, como dijimos, y un placer charlar contigo. Perdona que te haya sacado de la cama de tu plan de batín y mandarinas, pero era urgente. Sí, yo soy el Batman del mundo del fútbol. Cuando me envías la bat señal, respondo. Pero no me quería yo despedir sin una última pregunta. ¿Es posible que eso de Johnny Bravo, que nos has dicho, te lo hayas dicho a ti mismo alguna vez frente al espejo, Javier? Ojalá tuviera esa autoestima, Enrique. Soy todo lo contrario a eso. Pues te lo recomiendo. A partir de ahora, que lo hagas y volvemos a hablar ya, ¿no? Después de la Copa, y un saludo a todos nuestros oyentes.